Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán Pena. Vamos a continuar dando respuesta a las solicitudes que llegan a través del formulario de contacto. Elis nos escribió preguntando cuál es la diferencia cuando administramos los puntos de quiebres entre dos opciones. Activar el punto de quiebre cuando la ventana del navegador es más pequeña que el ancho del dispositivo, o activar el punto de quiebre cuando la ventana del navegador es más grande que el ancho del dispositivo. Este tema suele ser muy complejo. Tendríamos que estar hablando de CSS, de Media Queries, de Min Width, de Max Width, temas muy complicados. Vamos a intentar resumirlo de una manera más dinámica, más fácil y de modo visual con este ejemplo. Aquí tengo creado 4 puntos de quiebre y también el modo de escritorio a 1200 píxeles. Un punto de quiebre a 1024, 768, 480 y 375. Cada uno con contenido diferente para poder visualizar lo que vamos a aprender hoy. Realmente es imposible poder crear un website para todos los dispositivos. Estamos hablando de que hay muchos modelos de teléfonos móviles, muchos modelos de tablet, de computadoras y cada uno tiene su propia resolución. Es imposible poder crear un punto para cada uno, pero sí podemos crear varios puntos que puedan abarcar, que puedan acaparar a muchas de esas resoluciones de pantalla. Y para ello está el Min Width y el Max Width. Bien, imaginemos que estos puntos de quiebre realmente son dispositivos. Imaginemos que este punto de 1200 es una computadora. Imaginemos que el punto de quiebre 1024 es una laptop. El 768 es una tablet. El 480 es un teléfono móvil, el cual miramos de manera horizontal. Y el punto 375 es un teléfono móvil, el cual miramos de manera vertical. Vamos a imaginar que cada punto de quiebre es un dispositivo. Entonces, cuando queremos visualizar los puntos de quiebre y administrarlos, aquí debajo podemos encontrarlos. Aquí están todos. De manera nativa, automáticamente, WYSIWYG Web Builder nos trae seleccionado el activar los puntos de quiebre cuando la pantalla, cuando la ventana, en este caso la ventana del navegador, sea más grande que el ancho del dispositivo. Para decirlo de otro modo, imaginemos que ingresa a nuestro website un usuario con una tablet. Y esa tablet tiene un ancho, una resolución de pantalla de 1000 píxeles, de 1000. Aquí en los puntos de quiebre podemos ver que tenemos entre 768 y el 1024. Pero le hemos indicado que active el punto de quiebre si la ventana, si la pantalla es más grande, en este caso de 1000, si es más grande que nuestro dispositivo. La pantalla, la resolución que estaría dentro del 1000, que sería 1000, activaría automáticamente el punto de quiebre 768, porque la resolución de nuestro visitante es mayor a nuestra resolución, pero es menor a la resolución que vendría luego, que sería 1024. De este modo estaría activando automáticamente el 768. Cuando el usuario, el visitante ingrese, va a ver el contenido que hemos creado especialmente para el punto de quiebre 768. En otro ejemplo, imaginemos que ingresa un usuario con un teléfono móvil. El teléfono móvil tiene una resolución de 400 píxeles. De 400. El 400 estaría en un punto medio entre 375 y 480 píxeles. Pero le hemos indicado que active el punto de quiebre si la ventana es más grande. En este caso sería de 400. Si es más grande, active el punto de quiebre. Más grande, 400, es al 375. Entonces, cuando un visitante ingrese con un teléfono móvil, estaría viendo el contenido que hemos creado para el punto de quiebre 375. Vamos a ver todo esto en un ejemplo. Vamos a ver todo esto
visualmente con nuestro navegador. Hacemos clic en Preview. Activo el modo de prueba. Y hoy habíamos creado que cuando la tablet ingresaba con 1000 píxeles. De manera correcta, activo el punto de quiebre 768 porque la resolución de 1000 es mayor a 768, pero es menor al próximo punto de quiebre que es 1024. Del mismo modo, habíamos ingresado un teléfono móvil, el cual tiene una resolución máxima de 400, entonces activaría el punto de quiebre 375 porque es mayor a 375 pero menor al próximo punto de quiebre que es 480. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente esto, pero de otro modo, al revés. Vamos a activar cuando la pantalla sea menor, que la resolución de pantalla de nuestro visitante, del usuario que ingresa, sea menor. Volvemos al panel de administración de los puntos de quiebre, pero ahora vamos a activar el punto de quiebre cuando la ventana del navegador sea más pequeña que el ancho del dispositivo. Como en el otro caso, cuando ingresa un visitante con una tablet con la resolución de 1000 píxeles, estaría dentro del 768 y el 1024. Pero va a activar el punto de quiebre cuando la pantalla, cuando la resolución, en este caso siendo 1000, es más pequeña que el dispositivo. Entonces, más pequeño entre 768 y 1024 sería el de 1024. Cuando el visitante ingrese, estaría viendo el contenido que tenemos creado para el punto de quiebre 1024. Y como también en el otro ejemplo, cuando ingresa un visitante con un teléfono móvil con la resolución de 400 píxeles, va a activar el punto de quiebre 480 porque estaríamos viendo que el tamaño va a ser menor. 400 es menor a 480, entonces activa el punto de quiebre menor, 480. Vamos a verlo ahora en el ejemplo. Mil píxeles activa el punto de quiebre 1024. 1000 es menor, la resolución de pantalla de nuestro visitante es menor, es más pequeña al punto de quiebre, entonces 1024. Del mismo modo, el teléfono móvil de 400 está activando el punto de quiebre 480, porque 400 es menor al punto de quiebre que tenemos marcado más próximo. Sin duda que este tema es un poco complejo, pero creo que con este ejemplo es mucho más fácil. De manera nativa y lo más natural, lo más normal, es ver el punto de quiebre siempre cuando la resolución sea mayor al dispositivo. Bien, suscríbanse, actualicen sus membresías y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Hasta luego, gente, y muchas gracias.